El primero que vamos a analizar es Citigroup, dueño de Citibank, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, cotizando las acciones en casi $40. Vemos que están bastante por debajo de su fair value, que lo tenemos en $55, un 40% por debajo del fair value. En el caso de Morningstar, están en un fair value de $73, así que las acciones estarían en un 84%. Por debajo del fair value tenemos el consenso de compra en ambos casos. Este es un banco bastante grande, capitalización de mercado por encima de los 76 billones. Vemos que tiene unos dividendos extremadamente interesantes, por encima del 5%. Hay que decir también que si vemos los ratios financieros, este banco tiene mucho más activos que pasivos, lo cual es algo bastante positivo, y tiene mucho más activos que deuda a corto plazo. También por valuaciones históricas vemos que el P/E ratio está un 35% por debajo de su P/E ratio promedio, y su price to book y el price to sell también están bastante bien, así que históricamente está bastante barata. Si vemos también, los analistas de Wall Street les gusta bastante la compañía, le dan el consenso de compra y un rating de 3.66 sobre 5, y vemos que el target price o precio objetivo para dentro de un año de $68 está a más de un 70% por encima del precio actual de las acciones. Otra cosa interesante de los bancos, que es el dividendo, vemos que tiene un dividend yield por encima del 5% y tiene un payout ratio de 37%, que me dice esto que tiene bastante potencial para seguirlo aumentando. Ahora, desde el punto de vista técnico, podemos ver que la compañía está en una zona muy interesante, la zona de los $40. Esta es una compañía que estuve vendiendo puts cuando la volatilidad estaba bastante interesante, y vemos que esta zona de $40 ya la ha reconocido múltiples veces como zona de soporte, así que es muy importante que se mantenga en esta zona de los $40 para que encuentre soporte y podamos ver que tengamos un cambio de tendencia a corto plazo. También hay que decir que por el momento las acciones se mantienen bien bajitas. Fíjense cómo está por debajo de todas las medias móviles importantes, de 250, 20 y 8, bastante separada de hecho de la media móvil de 200 periodos, que lo vemos aquí. Así que, como les decía, a corto plazo bien bajista, pero me parece que para acumular a largo plazo son unos precios bastante interesantes. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Bank of America, una de las posiciones más importantes de mi portafolio, más del 10% del mismo, cotizando alrededor de los $25.70. Su fair value en $36, un 40% de fair value por encima del precio de las acciones. En el caso de Morningstar están dando un fair value de $35, un 36% por encima del precio de las acciones. Vemos que le damos el consenso de compra en ambos casos. Esta es una institución financiera gigantesca con una capitalización de mercado por encima de 200 billones. Vemos que también tiene unos dividendos muy interesantes de 3.50 y un P/E ratio ya cotizando por debajo de 7, así que por evaluaciones se ve bastante interesante. Si vemos los ratios financieros, la compañía tiene muchos más activos que pasivos a corto plazo, tiene muchos más activos que deuda a corto plazo, y el payout ratio se ve bastante bajo, así que tiene bastante potencial los dividendos a largo plazo. Vamos a verlo un poco más adelante. Vemos que históricamente la compañía está muy barata, el P/E ratio está un 66% por debajo de su P/E ratio promedio de 5 años, al igual que el price to book, el price to sell, que vemos que están bastante por debajo de su promedio de 5 años. Podemos ver que esta institución también le gusta mucho a los analistas, le dan el consenso de compra y un rating de 3.87 sobre 5, y vemos que el precio objetivo para dentro de un año de $45 está a más de un 75% por encima del precio de las acciones. Le comentaba que el dividendo es una de las razones por la que tengo esta compañía en mi portafolio. Vemos que tiene un dividend yield de 3.50, muy interesante, el payout ratio por debajo del 30%, y vemos que en los últimos 10 años ha multiplicado por 23 su dividendo, así que sin duda este crecimiento del dividendo también es muy interesante. Desde el punto de vista técnico podemos ver que ya rompió toda la zona de acumulación que tenía marcada. Ahora está por debajo de esta zona de acumulación, que es la última donde he estado comprando acciones, los 26.30. Sin duda todos estos puntos van a ser zona de resistencia importante cuando la acción cambie la tendencia. También hay que decir que está por debajo de todas las medias móviles importantes. Vemos que el RSI ya está en zona de sobreventa, el MACD también bastante sobreextendido. Así que estoy esperando un rally a corto plazo en cualquier momento, probablemente para venir a buscar las medias móviles más importantes de 250 periodos. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y también dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo. En la descripción de este video va a encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando hoy para análisis fundamental de Smart Investor Tool. También hay muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores, y también el enlace en nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Siguiente compañía para analizar, JP Morgan Chase. Esta es una compañía que está bastante diversificada, ya que tiene atención directamente al consumidor a través de su banco Chase, y también JP Morgan, que es un banco de inversión. Vemos que las acciones están cotizando sobre los $142 aproximadamente, fair value en $132, prácticamente un 7% el fair value
por debajo del precio de las acciones. Vemos que Morningstar le da un fair value de 146 dólares, casi un 3% por encima del precio de las acciones. Esta es una institución financiera gigantesca con una capitalización de mercado por encima de 400 billones. Vemos que también tiene unos dividendos muy interesantes de casi el 3% y el P/E ratio bastante bajo, como es característico en el sector bancario, de 8.71. Podemos ver que según los ratios financieros, la institución también se ve muy sólida financieramente. Tiene más activos que pasivos a corto plazo, tiene más activos que deuda a corto plazo, el payout ratio por debajo del 50%. Vemos que también históricamente está bastante barata, el PE ratio casi un 30% por debajo de su promedio de 5 años, al igual que el price to book y el price to sell. Si vemos a los analistas también les gusta bastante la compañía, vemos que le dan el consenso de compra y un rating de 3.50 sobre 5. Hay que decir que el target price o precio objetivo para dentro de un año, casi un 13% por encima del precio actual de las acciones, es de 160. Vemos que los analistas no esperan tanta revalorización en el próximo año como las dos anteriores que vimos. Los dividendos, como les decía, bastante interesante también. Dividend yield de casi 3%, payout ratio por debajo del 50%, de hecho bastante por debajo, así que tiene bastante potencial para aumentar este dividendo a largo plazo. Podemos ver que técnicamente la acción está llegando a un punto muy interesante, está encontrando hoy soporte en la media móvil de 200 periodos, muy importante que lo mantenga. Creo que si pierde la media móvil de 200 periodos tendrá potencial para vender a buscar su fair value en los 132 dólares. Hay que decir que el RSI todavía no está en zona de sobreventa, el MACD bastante bajita, tuvimos hace poco un cruce bajista, histogramas en rojo creciente. Por el momento esta es una institución que me gusta bastante a largo plazo, pero creo que podríamos verlo en mejores precios. Ya vemos que está un poco por encima todavía de su fair value. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Wells Fargo, otro de los bancos de atención directo al consumidor más grande, cotizando las acciones en casi 39 dólares, su fair value en 48 dólares, un 25% de fair value por encima del precio de las acciones. En el caso de Morningstar le están dando un fair value de 58 dólares, casi un 50% por encima del precio de las acciones. Esta compañía tiene una capitalización de mercado por encima de los 140 billones, bastante grande. Vemos que tiene un dividendo por encima del 3%, también bastante interesante. Vemos que los ratios financieros también se ven muy positivos. La compañía tiene más activos que pasivos a corto plazo, tiene más activos que deuda a corto plazo y el payout ratio también por debajo del 50%. Vemos que históricamente también está bastante barata, está en 85% el PE ratio por debajo de su promedio de 5 años. También vemos que el price to book, el price to sell y el price to cash flow está mucho mejor que su promedio de 5 años, así que históricamente bastante barata. A esta institución no le gusta tanto a los analistas de Wall Street a largo plazo, vemos que dan el consenso de mantener un rating de 3.39 sobre 5. Sin embargo, para dentro de un año sí están esperando una gran revalorización del precio, esperan un precio objetivo de 55 dólares dentro de un año, más de un 40% por encima del precio actual de las acciones. Vemos que los dividendos, como les decía, un dividend yield por encima del 3%. También hay que decir que el payout ratio de 34% se ve bastante interesante. Hay que decir que a largo plazo no ha tenido prácticamente crecimiento, precisamente por esta gran caída que vimos luego de la pandemia. Fíjense cómo rebajaron los dividendos desde 51 centavos por acción hasta 10 centavos por acción y a partir de ahí es que hemos visto una recuperación. Así que en cuanto a crecimiento de dividendos, esta es la que sale perdedora de la que hemos analizado hasta el momento. Vemos que desde el punto de vista técnico se está acercando a la zona de compra más interesante que tengo marcada, que es la zona de los 36 dólares, 37 dólares. Esta zona ya ha sido zona de soporte en múltiples ocasiones, la parte baja de este rango. Vemos que en la parte superior la zona de los 48 dólares aproximadamente ya ha sido zona de resistencia varias veces. Así que si quisiera hacer alguna compra, creo que sin duda esperaría que viniera a buscar la parte baja del rango. Vamos a pasar a la siguiente. Los 4 bancos que vimos anteriormente son más enfocados en el consumidor directamente. Ahora vamos a analizar 3 bancos que están más dirigidos a bancos de inversión. Vamos a empezar con Goldman Sachs, esta institución cotizando unos 305 dólares por acción, su fair value ya en 316 dólares, es decir que las acciones están por debajo ya de su fair value. Morningstar le están dando un fair value de 410 dólares, un 30% por encima del precio de las acciones. Esta institución tiene una capitalización de mercado por encima de 100 billones. Vemos que también tiene unos dividendos muy interesantes, por encima del 3%. Si vemos los ratios financieros de la compañía, también se ven bastante sólidos. En primer lugar, tiene mucho más activos que pasivos a corto plazo. Vemos que tiene más activos que deuda a corto plazo. Y el payout ratio por debajo del 50%. Hay que decir que históricamente el PE ratio se ve un poco por encima de su promedio histórico. Lo vemos aquí en 27. Aunque el price to book, el price to sell y el price to cash flow sí se ven bastante mejor que su promedio de 5 años. Así que podemos decir que por valuaciones históricas tampoco es mejor.
Vemos que los analistas no esperan una gran revalorización en las acciones a largo plazo. Vemos que le dan el consenso de mantener un rating de 3.41 sobre 5. Sin embargo, dentro de un año se están esperando una revalorización de las acciones de un 36%, ya que tiene un precio objetivo de $416, muy por encima de los $305 en que cotizan las acciones. El dividendo habíamos visto que es bastante interesante, dividend yield por encima del 3%, el payout ratio por debajo del 50%, aunque un poco por encima de los que vimos en los bancos anteriores, y vemos que en los 10 últimos años han multiplicado por 4 los dividendos, así que el crecimiento realmente ha sido exponencial. Si vemos ahora desde el punto de vista técnico, podemos ver que se está acercando a una zona de compra muy interesante, que es la zona de los $300. Ya había sido zona de soporte varias veces en el pasado. Si pierde la zona de los $300, tendríamos la zona de los $280, que fueron los mínimos que vimos aquí luego de la pandemia. Hay que decir que ya la acción está el RSI en zona de sobreventa. Vemos que el MACD está bastante bajito, histogramas apuntando hacia abajo y crecientes, así que hay que decir que parece que tiene todavía un poco de potencial para seguir cayendo, pero para hacer una pequeña entrada en la zona de los $300 me parece bastante interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Morgan Stanley, también centrada en el banco de inversión, cotizando a $78 las acciones, fair value $96, un 22% el fair value por encima del precio de las acciones. En el caso de Morgan Stanley están dando un fair value de $91, un 16% por encima del precio de las acciones. Tenemos el consenso de compra en ambos casos. Esta es una compañía bastante grande también, capitalización de mercado de casi 130 billones y el dividendo sin duda es extremadamente interesante por encima del 4%. Si vemos los ratios financieros de la compañía, no se ven tan buenos como las que hemos analizado hasta el momento. Vemos que tiene menos activos que pasivos a corto plazo, aunque sí tiene mucho más activos que deuda a corto plazo, lo cual nos disminuye el riesgo de que vaya a la bancarrota. Vemos que el payout ratio está por encima del 50%, así que no tiene tantos márgenes para aumentar este dividendo como los bancos que vimos anteriormente. También históricamente la compañía está un poco más cara. Vemos que el PE ratio está un 19% por encima de su PE ratio promedio de 5 años, al igual que su price to book y su price to sell. Vemos que en los ratings le gusta bastante a los analistas. Le dan un consenso de compra y un rating de 3.67 sobre 5 a largo plazo. Y para el plazo de un año le están dando un precio objetivo de $100, lo cual es un 28% por encima del precio actual de las acciones. El dividendo sin duda fue lo principal que me llevó a tener este banco en mi portafolio. Vemos que este dividendo por encima del 4% es muy interesante. Y a pesar de que payout ratio está por encima del 50%, creo que todavía tiene márgenes para seguirlo aumentando. Desde el punto de vista técnico, tenía 3 zonas de acumulación marcadas en esta institución. Primero la zona de los 82, la zona de los 76 y la zona de los 72. Mi precio medio está aproximadamente en la zona de los $76, es decir que todavía el precio está por encima de mi precio promedio. Personalmente la estoy esperando en la zona de los $72 para aumentar mis posiciones. A corto plazo vemos que el RSI está ya en zona de sobreventa. El MACD es verdad que las medias móviles están apuntando hacia abajo, pero tenemos histogramas en rojo decreciente. Si ustedes no la tienen, creo que a estos precios es un precio razonable para abrir una pequeña posición, pero personalmente creo que la zona de los $72 es la zona más interesante. Vamos a pasar al último banco que tenemos en el video de hoy. Y la última de las acciones que vamos a ver en el video de hoy es Charles Schwab, otro banco de inversión bastante interesante, cotizando en los $50, fair value en $63, un 26% fair value por encima del precio de las acciones. Morningstar le dan un fair value de $70, que hace un 40% por encima del precio de las acciones. Vemos que en ambos casos tenemos el consenso de compra. Vemos que la capitalización de mercado de la compañía es de casi 90 billones, bastante grande. Un dividendo no tan interesante como el resto de las compañías que vimos en el día de hoy, ya que apenas llega al 2%. Los ratios financieros, por otra parte, se ven excelentes. Vemos que la compañía tiene muchísimo más activos que pasivos a corto plazo, tiene más activos que deuda a corto plazo y también tiene un payout ratio por debajo del 50%. Históricamente la compañía está cotizando muy barata, un 56% por debajo su PE ratio de su PE ratio promedio de 5 años, el price to book, price to sell y price to cash flow también mucho mejor que su promedio de 5 años. Hay que decir que a los analistas les gusta bastante, vemos que le dan un consenso de compra y un rating de 4 sobre 5 y el precio objetivo para dentro de un año de $92 está más de un 80% por encima de los $50 en que están cotizando las acciones. Vemos que el dividendo, como les decía, no es muy alto, apenas 1.92, pero con este payout ratio bajo y este historial de crecimiento en 10 años de más de 300 veces, es decir, ha multiplicado más de 3 veces su dividendo en los últimos 10 años, creo que hay bastante potencial para incorporar esta acción con el tema de los dividendos a largo plazo. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que
ya la acción está en zona de sobreventa. El RSI lo vemos aquí. El MACD sigue bastante bajita. Hay que decir que me gustaría verla en la zona de los 47 dólares. Vean, todas las veces encontró soporte en esta zona de los 47, 46 dólares. Creo que esta sería una zona muy interesante. Pero si estamos pensando a largo plazo, creo que estos precios también son interesantes. Quiero decirle también que esta es una institución que tiene mucho más riesgo intrínseco que las otras que vimos anteriormente, porque está mucho más expuesto a bancos regionales que sabemos que se vieron bastante afectados en los últimos meses. Vamos a pasar a ese video donde le voy a dar mis últimas consideraciones y le voy a mostrar una tabla comparando todas estas compañías y le voy a decir cuál es la que más me gusta de todas. Elaboré esta tabla para que pudiéramos resumir el contenido del video de hoy. Podemos ver que las instituciones que tienen el P/E ratio más bajo, Bank of America y Citibank, claramente están relacionados con un crecimiento futuro menor esperado. Vemos aquí en los earnings per share, que son las dos en que se esperan que menos suba. Por eso pues, tenemos ese P/E ratio con valuaciones más razonables. Podemos ver que en cuanto al rating que dan los analistas de Wall Street, la ganadora es Charles Schwab. Vemos que le dan un rating de 4/5. En segundo lugar tenemos Bank of America con un P/E ratio de con un rating de 3.87/5. En cuanto a el fair value, vemos que el ganador es Bank of America, está un 40% por debajo de su fair value. De hecho, la única que está por encima de su fair value es JP Morgan. Vemos que el target price para dentro de un año, el ganador es Charles Schwab, vemos que tiene un 79%, aunque también está bastante interesante Citi, lo vemos aquí con un 71% y Bank of America con un 74% de revalorización esperada para el próximo año. En cuanto a los dividendos, el ganador es, vemos aquí Citibank con unos dividendos de más del 5% actual. Y en cuanto al payout ratio, vemos que en el caso de JP Morgan tiene un 29% de payout ratio, así que también se ve bastante interesante. Tenemos que tener en cuenta también Bank of America con un payout ratio bastante similar. En cuanto a crecimiento en los pasados 10 años, recuerde que el crecimiento pasado no nos dice que va a crecer a ese ritmo en el futuro, pero sin duda es una buena señal. Vemos que Charles Schwab sin duda ha sido el ganador con un crecimiento por encima del 10%, bastante interesante. Solamente Wells Fargo ha tenido un decrecimiento en cuanto a ingresos en los últimos 10 años. El current ratio que nos compara los activos con los pasivos, vemos que aquí el ganador es Charles Schwab nuevamente. Hay que resaltar también Bank of America con un current ratio por encima de 14. Aquí Morgan Stanley es el único que tiene más pasivos que activos a corto plazo. El debt ratio, el ganador es Bank of America. Vemos que tiene muy poca deuda comparado con los activos, aunque hay que decir que si los vemos todos, realmente los bancos son instituciones que por la cantidad de efectivos que manejan nunca tienen problemas para manejar esta deuda. Y en cuanto a consenso de los analistas, vemos que el único que tiene un consenso de hold es JP Morgan, ya que el resto tiene consenso de compra a los precios actuales. En términos generales, personalmente el que más me gusta es Bank of America. Este no es el banco que más ha crecido en el pasado, tampoco probablemente el que más va a crecer en el futuro, pero creo que le da una solidez a nuestro portafolio bastante interesante. También está respaldada por varias de las instituciones más importantes del mundo, como son BlackRock y Berkshire Hathaway, así que me parece muy interesante. El dividendo vemos que está bastante por encima del 3%, tiene un payout ratio bastante bajo. El dividendo es una de las razones principales por las que tengo esta acción en mi portafolio y me parece que los dividendos son bastante interesantes. También hay que decir que creo que tenemos bastantes oportunidades en el resto de las acciones, pero que tampoco creo que deberíamos sobre diversificar en este sector, ya que por ejemplo Bank of America se comporta de una manera bastante similar a Citi y Wells Fargo. En el caso de los bancos de inversión, me parece que los tres están muy bien posicionados. Personalmente tengo a Morgan Stanley porque creo que es el que está bastante más por debajo de su fair value, aunque como le decía, creo que puede tener más caída y en la zona de los 72 dólares sería el precio más interesante. Recuerde que todo el contenido que vimos en el video de hoy es simplemente con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y también dejar un like para apoyar a nuestra comunidad. En la descripción de este video va a encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Envano Investor Tool. También hay muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.